Padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven. El siguiente programa es clasificación C. Para mayores de 15 años. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidos a Occidente de Cerca. Esta noche vamos a conversar de temas, ritos, mitos, costumbres. Esta noche va a estar escabrosa, tenebrosa, escatológica, de ultratumba, porque vamos a dilucidar los mitos y esos ritos y esas costumbres que toda la vida la hemos mantenido y que se mantienen, valga la redundancia. Tenemos como invitado al hermano Manuel Durán, con quien vamos a conversar esos temas muy álgidos y de trascendencia de esas fantasmales. Así que le damos la bienvenida al hermano Manuel Durán. Gracias, Hansel. Buenas noches a todos los televidentes, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de vosotros. Bueno, aquí estamos. El tema es bastante fuerte. Es fuerte, sí. El tema es fuertísimo. Dime. Pero no vamos a hablar casi de todos, quizás unos cuantos. Unos cuantos, ¿verdad? Sí. Está la esta fiesta de Halloween, le llaman. ¿Qué es eso? Halloween es una fiesta muy comúnmente conocida como la fiesta de las brujas, pero tiene un fondo que casi no lo conocemos. Es decir, cuando no conocemos el fondo, el trasfondo de esto, es fácil caer en los errores, como por ejemplo en la fiesta que hemos dicho anteriormente, participan no solo cristianos católicos, también cristianos evangélicos, no con el fin de disfrazarse, pero sí poner atuendos dentro de los templos. Algunos dicen, en lugar de celebrar la fiesta en la calle, mejor vengan y celébrenlo acá en el templo. Es gravísimo error. Primero hay que conocer la historia, porque la noche del 31 de octubre tiene un significado grande. La palabra santo en inglés es holy, y holy o Halloween es la palabra una noche antes, que es evening o eve, y esto uniendo esta palabra santo como una noche antes, entonces se dice Halloween, pero agregándole la noche es que se dice Halloween. Pero esto ya trascendió mundialmente, se celebra este día y es una algarabía de la gente celebrándolo. Y entonces, ¿qué se convierte? ¿Una tradición, un mito, un rito, qué? ¿Una costumbre? ¿Qué se convierte? Bueno, primero es una tradición. Luego, al no conocer también qué encierra esto, decíamos que esto comienza a partir de la segunda semana de agosto a culminar el 31 de octubre. Y era una costumbre que los druidas, los sacerdotes druidas en Inglaterra, venían haciendo estos ritos con seres humanos. Habían sacrificios. Y esos sacrificios que los venían disfrazando con fiestas, festividades, y ponían colores, color naranja, color rojo, color marrón, que son los colores que actualmente ponen precisamente ese día. ¿Qué se celebra ese día? Bueno, es una cosa que finaliza el invierno y comienza el verano. Pero esto del invierno y verano es que ellos tenían unos dioses. Shemai era un dios que le celebraban el día al final del invierno, y es
cómo viene haciéndose la práctica de esos sacrificios. A la larga, esto se ha extendido a nivel mundial. Sí. Y todo viene disfrazándose en dulces, Sí. en regalitos, en huevos pintados, Sí. en fin, pero la gente no sabe en sí qué es lo que encierra todo eso. La historia lo recoge, la historia es la narración de acontecimientos pasados. Entonces viene conforme el tiempo, viene dándose y replicándose, viene replicándose. Sí, a través de la historia bíblica, Dios Padre viene poniendo y estableciendo ciertas normas, ciertas leyes hacia su pueblo, para que no caigan en encantos, no caigan en adivinaciones, no caigan en brujerías, en todo esto. Y hay inmensos pasajes grandes, textos bíblicos, que vienen prohibiendo este tipo de prácticas. Sí, ¿la brujería existe? Sí existe. ¿Existe? Sí. Cuando una persona, un hombre está enamorado, está vendado aquí, solo pensando en una mujer, y dice, yo no puedo pensar más que en esa mujer, y está totalmente cegado su pensamiento. La gente dice, ese hombre está curado, dicen. La mujer esa lo ha curado. Hay un hechizo, un conjuro, hay ahí un amarre. Ese hombre hay que hacerle una limpia. ¿Es cierto eso? Que se le puede hacer una limpia a la gente para que saque totalmente y se le revierta esa imagen de esa mujer y se le quite totalmente, porque ese hombre no puede ver otra mujer más que a una, porque está hechizado completamente. Y en el caló, en la jerga popular, dicen, ese hombre está curado. ¿Hay curaciones? ¿Hay hechizos? ¿Hay brujerías? ¿Hay amarres? La respuesta en un contexto cristiano diría, bueno, sí existe, pero aquí hay una diferencia. Si tú eres cristiano, la persona que es cristiana, que ha creído en Cristo, que ha confesado a Cristo y que está haciendo o está caminando conforme lo que Él ha dejado escrito, hay un sello del Espíritu Santo y ese sello no le permite que entre eso. Exactamente, pero en la gente que no tiene a Cristo, la gente que no conoce a Cristo. Porque hay gente que camina como zombie, no ve otra cosa, le hablan y él aquí carga la imagen de la mujer. Y carga, y como que es el ángel del farolito. No piensa en otra cosa. La gente comúnmente dice, pobre hombre, le han hecho un daño, le han hecho un mal, está curado, no puede olvidar a esa mujer. ¿Existe eso, hermano? Por el amor al cielo, ¿existe eso? Sí existe, sí existe. ¿Y cómo se le puede quitar a esa persona ese encanto, ese encantamiento? ¿Cómo se le puede? Bueno, primeramente creer en Cristo, aceptar a Cristo, es la única forma para curarse de esos males. Yo veo que la gente se siente en el parque a veces inspirada, totalmente ida de la mente, pensando en esa mujer que no puede olvidar. Esto se está poniendo espeluznante. Estamos hablando de mitos, ritos y costumbres. Tenemos la presencia del hermano Manuel Durán, quien él va a dilucidar todas estas cosas que a veces a los seres humanos nos calan en el cerebro y no podemos olvidar. Vamos a una pausa comercial y regresamos.
Continuamos con Occidente de cerca. Estamos conversando con el hermano Manuel Durán y estamos tocando temas de esos de ultratumba, de esos temas que son medulares y que encienden pasiones, porque en un momento dado se siente que aquello enerva. No me contestaste la pregunta. Te dejo las cámaras para que me conteste la parte esa de cuando la gente está curada, que le llaman. Poseída. Una pregunta así, en un ínterin. La escatología es como cosas de ultratumba, del más allá. Tú me decías que la escatología la menciona la Biblia. No. ¿O cómo el término se deduce ahí? No, que en los estudios bíblicos la escatología se conoce por los eventos futuros. Por los eventos futuros. Eventos futuros, así es. Va, contéstame lo de la curación. Bueno, primero quiero decir que no todos los ritos y mitos los conocemos, ¿verdad? Sí. Pero hablamos de lo que sí conocemos. Primero hablábamos sobre Halloween y de eso hay mucho que hablar, es decir, lo que hemos hablado no ha sido absolutamente nada. Sí, es poca cosa. Exactamente, pero en cuanto a la persona poseída, cristianamente te digo, eso no es. Cuando digo cristianamente, es en aquella persona que ha creído a Cristo, que está haciendo su caminar, lo está haciendo conforme a la palabra escrita, y que está totalmente creído de lo que Dios ha hecho en su vida. Ahí no puede hacer nada. Es decir, hay un libro satánico, un libro que habla, en uno de sus capítulos, habla que a una persona cristiana ellos no pueden hacer nada, pero que la persona esté realmente entregada al servicio del Señor. Si la persona no está entregada, entonces esos pueden hacer lo que quieran con esa persona. Aquí quiero llegar. Que la persona sin conocer a Cristo es una persona mundana y por lo tanto quienes lo manejan son, como dice la palabra, pues vuestro padre, el diablo, ¿verdad? Es decir, hay una serie de ángeles, hay principados, hay gobernadores, hay potestades que no las vemos y son los que ellos operan en todo esto, en lo que es este mundo. Pero por eso es que tú escuchas muchos que te dicen, tienes problemas con el amor, tu esposa se te ha ido, alguien te va mal en los negocios, llama a tal parte, visita tal lugar, y engañosamente te hacen creer primero que estás en una situación muy enferma, poseída y que te están haciendo daño. Estos aprovechan para sacarte la parte económica, te la sacan, pero sí, eso existe. Es decir, una de las cosas que se va creando y alrededor de todo esto, se cree de que Satanás no existe, porque el mismo demonio, los demonios trabajan en que él no existe, y si no existe, entonces este tipo de cosas no existen y andan la gente como que son zombies. Sí, pero independientemente de eso que me has contado, ¿cómo puede hacer una persona cuando está poseída y que no puede ver a otra gente más que a una mujer? Y dicen, está curado ese pobre hombre. ¿Cómo le solucionamos el problema a esa persona, pues? Exactamente, por eso digo, en lugar de acudir a esas partes que le dicen, mire, aquí está el indio Ticuna o Ramayá o lo que sea, en lugar de asistir a eso, es acercarse en este caso, a una iglesia o a algún pastor o a alguien que esté entregado en las cosas del Señor, para que él ore por esa persona y que crea. A través de la oración se puede. Exactamente, es que la oración. Bueno, y lo que le llaman la limpia. Sí, pero porque lo bañan y dicen que le ponen, ¿qué? Un huevo así
y si el huevo empieza a vibrar así en el pecho es porque está saliendo el mal. No, están tantas cosas que dicen. Sí, digo, sí existen esas cosas. Yo he visto casos, ¿verdad? Has visto casos, pero no los has practicado, ¿verdad? No, es que cuando digo esto, he visto casos porque en mi vida pasada, estoy hablando sin el conocimiento de Cristo como lo tenemos hoy en día. Sí. Asistí en muchas oportunidades a ritos, a sesiones de mediums, es decir, hubo alguna práctica en la otra vida de estas cosas. Es más, sesiones de espíritus, sí, ¿verdad? Pero eso fue en el pasado, por eso sí, te digo, las cosas existen cuando la persona no está creyendo en Cristo. Sí, es entendible. Sí. Otra pregunta, dejemos la parte sentimental. Y eso de la escalera, no pases debajo de una escalera porque algo te va a pasar. Son mitos, ¿verdad? Son mitos, son algo que la gente cree, como cree en el horóscopo, como cree en otras cosas, por ejemplo, la noche del 24 o la noche del 31, que propiamente, exactamente a las 12 tienes que encender velas, 12 velas, tienes que echar un huevo en un vaso de agua transparente para ver qué figura es la que se forma, y esa figura te depara lo que va a ser el futuro, ¿verdad? Pero digo, sí. Dime, sí, está bien. Una oración que tenga óptimo calado para sacar cualquier cosa negativa, ¿será el Padre Nuestro? Muchos se van Salmo 91. Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo. Bueno. Pero el Padre Nuestro es el plus de las oraciones. Es que, mira, cuando se dice el Padre Nuestro, no, sí es la forma como nuestro Señor nos manda que debemos de orar. Pero la oración, una oración que te quite todos estos males, estas costumbres, esto, no es más que lo que estás creyendo, y lo que tú crees y lo que brote de tu corazón, no importa que sean 2, 3 minutos, pero tiene que creer en que nuestro Señor Jesucristo es el que te hace salir de todas estas cosas que te están haciendo. Porque producción me dice que nos vayamos allá a la pausa comercial, porque a veces se siente una arritmia, una taquicardia, que el corazón se le va a salir a uno, pero y uno dice, quizás algún mal me están haciendo, dice. Ese es un decir, pueda que padezca del corazón, ¿verdad? Algunos son morbosos, y la morbosidad es lo que los lleva. No se puede inobjetar que a uno el corazón le palpite anormalmente, pues pueda que esté pensando en algo que uno desea. Por eso, la mente es tan fuerte y tan grande, con muchas dimensiones, que el hombre lo que tiene en mente solo es la morbosidad. La morbosidad. Esto está escalofriante. Me estoy poniendo así erizo, porque estas cosas escatológicas lo ponen a uno alterado. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Continuamos con Occidente de cerca. Estamos conversando con el hermano Manuel Durán. Temas bastante escatológicos, de ultratumba, temas escabrosos. Hermano Manuel Durán, con respecto al Día de los Muertos, quiero que platiquemos sobre eso, pero también quiero que me digas algo. Dicen que las 4 velitas o candelas que les ponen esa tradición a los muertos es porque los primitivos antes le ponían eso, las velas o candelas, a la gente que se moría, pero no era por un ritual, no, que era prácticamente para espantar las moscas.
Eso es lo que se conoce. Sí. Estoy hablando con mucha seriedad y mucha Sí. propiedad. Sí. Es lo que se conoce que le ponían las velitas o las Sí. candelas porque cuando uno fallece destila vapores mefíticos, vaos, Sí. malos olores, ¿verdad? Entonces, ¿es cierto eso? Así es, sí. Así como tú lo has expresado, así es. Con la única diferencia, y espero que no se vayan a ofender, porque lo que dice nuestro amigo Gudiel es cierto, esa es la tradición, por eso que fueron colocadas las candelas a cada uno en los Sí. difuntos, en los 4 extremos. Pero le agregaron algo más, y dentro de esto es que esa luz es necesaria para que pueda el alma encaminarse cuando va a través de ese túnel, que pueda ver una luz y esa luz es la que representa a Cristo. Son cosas que a la larga no son bíblicas, quiero decirles, no es bíblico, pero es costumbre que así la gente lo tiene. Es más, ahora creo que la gente pone candelas y no sabe por qué se las está poniendo, Sí. ¿verdad? Porque ya hay inyección, ya se preparan los cuerpos y entonces eso ya no. Pero es una costumbre. De acuerdo. Sí. Te quiero hacer otra pregunta. Dicen también, la historia recoge esos datos, que cuando, por ejemplo, la gente va a un velorio, la gente se viste con un terno, o sea, un traje negro, pero los primitivos, antes, cuando fallecía una persona, ellos se pintaban de negro, todos, porque decían que el espíritu del fallecido tenía que andar rondando así, entre los que estaban ahí, y tenía que llevarse a uno de ellos, y para que no los reconociera, se pintaban de negro. Estoy hablando con mucha seriedad y mucha propiedad. Se vestían para que el espíritu del fallecido no lo reconociera. Y de ahí quedó la tradición de que cuando se va a un velorio, se va de negro con blanco o de negro. ¿Es cierto eso? Sí, hay bastante en todo mitos, esto, tradiciones, sí, costumbres. hay mucho. Por ejemplo, los griegos decían que ellos venían del mundo de las ideas. El mundo de las ideas, es decir, el mundo de los espíritus. Y cuando encarnaban en este cuerpo, ellos se contaminaban. Y esa contaminación era que una vez partían de nuevo hacia el mundo de las ideas, ya ese espíritu iba contaminado. Sí. Entonces, por esa razón es que tenían que pasar un estado intermedio para purificar de nuevo el espíritu, para poder llegar a ese mundo de las ideas. Y de ahí es que viene prácticamente mucha de la tradición que se comenta con el Día de los Muertos. Exacto, a eso quería llegar, al Día de los Muertos. Por eso dice este preámbulo. Dime Sí. del Día de los Muertos. Entonces, el calendario litúrgico tiene también la celebración del Día de los Muertos, es decir, esto allá en el siglo en el siglo VII, el Papa Bonifacio fue que inventó el festival del Día de los Muertos, es decir, un festival. Sí. Luego, siglo VIII, Gregorio III ya lo instituyó como una fiesta ya universal, Sí. y es la que se celebra todos los Primeros y 2 de noviembre. Exactamente, pero ahí se le agrega algo, es decir, lo mismo que tenían en la concepción griega, aquí se le agrega algo, porque ya no es el espíritu que viene de las ideas y que regresa de nuevo, sino que aquí viene y se dice de que la persona que ha fallecido tiene que pasar un proceso. Sí. Y ese proceso es lo que se conoce como un estado intermedio. Y el estado intermedio es lo que han llamado purgatorio. Así.
Y entonces así, en breve, ¿el purgatorio es? Eso es donde trasciende. Un dogma, es un dogma que se cree que ahí está el alma de todas las personas que han fallecido, purificándose, ¿verdad? Y precisamente el Día de los Santos es cuando dicen, bueno, ya esta alma ya se purificó, hoy puede pasar a la presencia del Señor. Ahí se le acabaron los 9 años que están rezándole, haciéndole todos esos, los 9 días. Esos rituales. El ritual. Pero, digo, es un dogma, los dogmas bíblicamente no están contemplados, bíblicamente. Por eso es que en esto hay que tener mucho cuidado, porque ¿qué se celebra 31 de octubre? Que se celebra el 1 y el 2 de noviembre. Entonces, el 1 y 2 de noviembre es uno de los 2 días más esperados por los brujos. Es lo más esperado, porque es un festival donde ellos comienzan ese nuevo periodo, y al comienzo de ese nuevo periodo hacen rituales que, les digo, mucha gente desaparece en esos días. Y aquí comienzan a darse cosas, por ejemplo, utilizan gatos negros, que también nos vienen vinculando en estos ritos. Sí, pero son rituales, que ellos hacen, ¿verdad? Dejemos el Día de los Muertos y el Día de los Santos. Lleguemos nuevamente a la parte esta de las costumbres, de los mitos también, de los mitos, ¿verdad? Sí. Mi abuelita me decía a mí, mira, me decía, no partás la tortilla con el cuchillo, porque es pecado, me decía. No vayas a partir la tortilla con el cuchillo. No vayas a partir la tortilla con el cuchillo. Es pecado, me decía. Y yo me fui con ese sentimiento, ¿cómo le llaman? ¿Dogma? No. Dogma. Con ese dogma me fui criando, así. Y yo tenía temor de partir la tortilla con el cuchillo. Pero cuando llegué a cierta edad de mi vida, me gustaron las bebidas espirituosas, las bebidas etílicas, y cuando íbamos a ingerir alguna bebida espirituosa, nos ponían bocadillos ahí. Y yo veía que habían pedacitos de tortilla con un pedacito de queso o de aguacate o lo que sea, ya partido. Entonces no es pecado, decía, y otra gente lo hace. Entonces, ¿y qué es eso? Sí. Pero quiero que me la contestes después de que nos vayamos a esta pausa comercial. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Con Red estás conectado con Guatemala sin necesidad de roaming, porque ya tienes conexión directa solo con Red. Somos tu mejor opción de radio digital más telefonía celular. Red, moviendo negocios. Con Red estás conectado de cualquier punto del país. Cámbiate ya a Red, porque tu unidad maneja tu negocio. Conéctate con Red al 2515-0000. Red, moviendo negocios. Nuevamente estamos con Occidente de cerca y estamos conversando con el hermano Manuel Durán. Hemos salido del tema, son temas misteriosos, de ultratumba, cosas que existen, dicen, y que no existen. Pero la verdad es que entre creer y no creer, hay que creer, dice la gente. Te dejé en el tablero una pregunta. La abuelita decía que partir con cuchillo la tortilla era pecado, y yo me crié con ese dogma, y yo tenía temor partir la tortilla con el cuchillo. ¿Qué puedes decirme? La Biblia dice examinarlo todo y retener lo bueno. Es decir,
la tortilla como la sal, botar la sal es pecado, partir la tortilla con cuchillo es pecado. Eso lo venían diciendo nuestros abuelos. Sí. Y era una cosa que era de respetar, porque eran cosas morales, eran cosas que quieras o no, sirvió de algo. Sí. Sirvió de algo. Pero no que estuviera amparado a las Escrituras. Es decir, que cuando nos aconsejaron eso, no hubo ninguna base bíblica que te amparara esto, y por eso tú dijiste, bueno, entonces no es pecado. El apóstol Pablo dijo en cierta oportunidad, yo no sabía que era pecado. A mí la ley me lo enseñó. Quiere decir que una vez que uno viene al conocimiento, se da cuenta de cosas que no son agradables al Señor. Digo, esto de la tortilla, bíblicamente, si lo hablamos, no es pecado. Pero si tú lo haces con un desprecio, entonces ya hay algo ahí que está dañando. Qué bueno eso, qué bueno. O sea que con un desdén, sí, con un menosprecio, sí, a las cosas comestibles, sí, si uno las ve, las menosprecia, entonces en un momento dado sí puede... es pecado, porque la comida es sagrada. Es sagrada. Es sagrada. ¿Tú oras cada vez que vas a comer? Sí, hay que orar. Hay que orar. Pero dar gracias a Dios por los alimentos. Sí, pero en esto la mayoría acostumbra a hacer una reverencia, ¿verdad? Es decir, se cierran los ojos, se llevan las manos a la cabeza. Es decir, la forma de orar no todo es igual. La Biblia no te dice cómo tienes que orar para los alimentos. Pero digo esto porque probablemente dirá, yo he visto al hermano, he tenido la oportunidad de estar con él y no he visto que ore. Pero se inclinan rostros. Yo veo que cuando van a comer algo, ellos doblan el cuello, inclinan rostros y empiezan a orar y dar gracias por los alimentos. Pero no es la regla, no es esa la regla. Pero hay que dar gracias. Sí, es decir, hay que dar gracias. Pero cuando digo esto, no es la regla que tienes que doblar tu cerviz y ponerte postrado en algo, sí, ¿no? Sí. Simplemente mentalmente vienes al interior y empiezas a dar gracias por lo que el Señor ya puso en tu mesa. Sí. Por eso digo, hay diferentes maneras. Pero volviendo a esto, si es pecado o no es pecado, la comida es sagrada y hay que dar gracias por ello. Pero despreciar la comida también es pecado. Porque otra gente la necesita. Negar la comida a alguien también es pecado. Hay un tema que a mí me fascina y voy a hablar en primera persona. Es un programa y quizás me voy a aventurar a decirlo. Me fascina el dar, ese adagio tan precioso de dar para recibir. ¿Qué tanta sabiduría tiene ese adagio? ¿Cómo lo ves tú? Es que si no se ha terminado de dar, cuando Dios te está mandando, te doy esta hoja, Dios me manda 10 hojas a regalar. Pero no se ha terminado de regalar esta hoja cuando Dios te está mandando otras 10 hojas. Ahora, en el entendido de que no hay que pedírsela, no ¿qué beneficio tiene, qué poder tiene el dar para recibir? En la Biblia encontramos ese pasaje hermoso del buen samaritano. Encontramos palabras también de nuestro Señor Jesucristo, donde Él siempre estuvo aquí enseñándonos a dar, le enseñó a sus discípulos a que sean bondadosos. Es decir, hay un pasaje también que dice, Dios bendice al dador alegre, es decir, no solamente de recibir, sino que también hay que tener esa bondad. Por eso hablábamos de la comida. Sí. La comida es algo precioso, algo sagrado. No es mito lo que estamos diciendo, de la comida no es mito, es una cosa realidad amparada bíblicamente. Lo otro es que
hay algo que estamos haciendo en esta noche. No vamos a decir, vamos a convertir, vamos a penetrar en la mente, en el corazón de los oyentes, pero sí algo vamos a dejar. Para aquel padre de familia, lo que estamos dando en esta noche, tal vez no es la esencia de lo que usted quiere conocer, pero si usted tiene a sus hijos, especialmente en parvularia, que invitan a los niños a sacar al final del año escolar, vestirlos con toda clase de disfraces, no lo haga, no lo haga. Tal vez este espacio es muy corto, no hemos hablado nada acerca de lo que contiene las prácticas de Halloween, pero es importante que usted las conozca. Yo le invito a usted. No tengo material en este momento para decir, mire, aquí están fotografías de las cosas que se hacen en esa fecha, pero si usted quiere conocer algo de esto, yo le puedo proporcionar el material. Visíteme en Academia Boston, Academia de Inglés, estoy ahí de 8 a 5 de la tarde y con gusto yo le puedo regalar este material. Pero atento, no más prácticas de esta noche de Halloween, no más prácticas a los disfraces de brujos, no más prácticas a esto, porque no se dan cuenta lo peligroso que están no solamente enseñándoles a sus hijos, sino a la práctica que están haciendo a través de estas cosas oscuras que no se ven. De acuerdo. Y, dime. Algo muy importante, el comercio ha abarcado mucho. Sí. El comercio se ha impuesto sobre el hecho de rechazar estas prácticas, porque el niño ve algo, una cosa, un disfraz y le dice, mami, ese traje yo quiero esa noche, y me compra los dulcitos y yo quiero también salir tocando. Mire, es que es cosa que de valores como tú has señalado sobre todo lo que hemos hablado, son cosas de las cuales se han perdido. De acuerdo. Estamos conversando con el hermano Manuel Durán aquí en Occidente de Cerca. Hablamos de un tema muy álgido, la limpia. Esa limpia ha quedado inconclusa, porque hay gente que le tiene mucha fe a la limpia, y le sacan todos los males, lo que comúnmente le llamamos el mal de amores. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Continuamos con Occidente de Cerca. Conversamos con el hermano Manuel Durán sobre mitos, ritos, costumbres, tradiciones. Una serie de cosas que suceden a veces que no tienen explicación alguna. Hermano Manuel Durán, ¿y los extraterrestres? ¿Existen? ¿No existen? Bueno, primero es la concepción de qué es un extraterrestre. Sí. Porque yo te puedo decir, sí existen. Y alguien puede decir, hermano, pero ¿cómo dígame en qué se ampara en la Biblia? Bueno, si extraterrestre es algo que no está terrestremente en esta tierra, en este globo, ¿verdad? Yo diría sí existen los ángeles. ¿Los ángeles son extraterrestres? Sí, porque no están acá. ¿Cómo no? Voy a hablar un término muy salvadoreño, barajámela más despacio. Es decir, los ángeles son seres que también hacen su presencia en la tierra en una forma visible o invisible. Eso sí, lo registramos bíblicamente. Pero cuando hablamos de extraterrestre, es decir, que nos figuramos la película de E.T. o vemos a los hombres alienígenas de diferentes formas, lo que sucede es que todo eso es ficción. Pero no existen los extraterrestres. Hay gente que los ha visto, les ha tomado fotos. Por eso las naves esas. Sí, por eso digo es ficción. Si hablamos de algo sobrenatural, los ángeles son
y digo ángeles de Dios, pero también hemos hablado de que hay potestades, hay huéspedes, hay ángeles demoníacos que circundan esta esfera y que toman formas, y esas formas es la que el mundo ha visto y las toma como unas cosas fantasiosas, ¿verdad? En este caso, si me preguntas, ¿crees en un platillo volador? Bueno, a principios de este año salió un documental, estaba titulado como Ultra Secreto, y es el platillo volador que los canadienses habían fabricado junto con la NASA, pero esto no dio muy buenos resultados. Entonces eran el famoso platillo que muchos estadounidenses han fotografiado, pero no quiero entrar así en detalles. Sí, pero en concreto, en estado puro, ¿existen o no existen los extraterrestres? Yo diría es ficción. Sí existen. Porque uno lo ficciona. No, pero digo yo, sí existen porque hay ángeles demoníacos y también hay ángeles de Dios que no son de este mundo. Y ellos hacen presencia en esta tierra. Entonces, ¿qué formas son? Bueno, no todas las cosas creadas. Hablábamos en programas anteriores, la visión de Ezequiel. En su primer libro, el primer capítulo, habla de una visión de seres alados que no se parecían a hombres. Sí. ¿Verdad? Entonces, si vemos y partimos de eso, o sea, hablo bíblicamente, no científicamente como los programas de la NASA o cualquier otros que se asemejan a esto, pero sí, bíblicamente, extraterrestres sí hay. Son ángeles del Señor, también la legión de ángeles demoníacas, las potestades, los gobernadores, de todo lo que habla la Sagrada Escritura. Mira, hemos hablado de costumbres, de mitos, de tradiciones, de ritos y cosas, algunas maléficas, otras cosas, hechizos, conjuros, amarres y toda la cosa. Pero al inicio me dijiste algo que me pareció muy interesante, y es la oración y la parte bíblica. Con eso se termina cualquier cosa. Sí. Por ejemplo, los famosos conjuros. Sí. Es que dice la palabra, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Permítame. Pero si yo tuviese algún conjuro, que una persona se haya acechado contra mí y me ha hecho un hechizo, leyendo la Biblia, ¿se me sale eso? Es que, digo acá, ¿con qué dice limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Ahí está. Es decir, quieres deshacerte de cualquier cosa, no solamente de los hechizos. Quieres quitarte la legión de demonios que una persona tenga, es que venir a los pies de Cristo. Es que hay cosa increíble lo que Cristo hace. Bueno, aquí tuvimos elementos que participaron en Maras, convertidos al Señor. Y el convertido no solamente de palabra. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que todos los males que la persona pueda llegar a tener, los conjuros, los maleficios, hechizos, es decir, le va mal en su negocio, como dicen los otros que llaman a esta gente, tienes problemas en el amor, problemas económicos, se te ha ido tu esposa. Sí. Es que hay tres cosas que o se te ha ido el amor querido, o tienes problemas económicos, o no tienes trabajo. Son tres cosas que son medulares, que uno casi las carga generalmente. Así es. Y entonces por eso se sufre. Sí. Pero la respuesta de todo es Cristo Jesús. Qué bueno. Es nuestro Señor. Esa es la respuesta. Continúo, reitero, replico el Padre Nuestro. Dime el Padre Nuestro. Y voy a hablar en primera persona. Yo lo he rezado y siento un gran alivio. Pero es que me siento livianito cuando rezo el Padre Nuestro. Y a veces voy,
caminando y lo voy rezando. Bueno. Y al ratito me siento que soy una pluma, aparte de esta estructura ósea que manejo que es muy pesada, pero yo me siento bastante livianito. Bueno. Solo agrégale algo más. Cuando estés orando el Padre Nuestro, medítalo. Medítalo. Sí, es que eso hago. Y al meditarlo, Padre Nuestro que estás en el cielo. Eso hago. Cuando digo Padre Nuestro, me reflejo allá arriba. Sí. Y así sucesivamente. Pero lo que está en el cielo no es lo que tú estás viendo. Es más allá. Esta noche está de remesón. Esta noche he estado de remesón espiritual. Mira, producción me dice, vámonos ya, me dice, 2 minutos le queda, ¡tay! Vámonos ya, me dice, tenemos que despedirnos, Manuel, de este tema tan bonito. Hemos platicado de las limpias, hemos platicado de los embrujos, de los hechizos, de los amarres, hemos platicado de las costumbres, de las tradiciones, hemos conversado también de esas costumbres que le inculcaron desde niño a uno, los abuelos, y que lo dejaron impregnados ahí con ciertos dogmas. Hemos platicado de todo. Manuel, nos quedan 1 minuto y medio y nos vamos de este bonito programa, que le he sentido un gran agrado estar platicando sobre esto. Lastimosamente el tiempo es muy corto, no hemos extendido mucho, pero sí, una vez más quiero dejar en su corazón, si quiere usted material de esto, visíteme. Ahí estoy en la Academia de Inglés Boston, ahí estoy, búsqueme. ¿A dónde está ubicada? Es media cuadra antes del Colegio Centroamérica. Usted necesita este material, con gusto yo se lo proporciono, porque es importante que cuide a sus hijos, que no los enrole en una forma inconsciente o tradicional, ¿verdad? Que no los enrole a las prácticas satánicas. Que Dios les bendiga. Finalizamos. Gracias, Manuel, por la invitación, que hayas asistido aquí y compartir contigo todos esos temas tan álgidos, críticos, culminantes que hemos conversado esta noche. Recuerden, el Padre Nuestro, esa oración te pone liviano. Mi estructura ósea es fuerte, pesada, pero me siento extremadamente livianito cuando voy caminando por las calles de Sonsonate y voy rezando el Padre Nuestro. ¡Qué oración más divina! ¡Qué oración más bella! Los dejo con eso. Soy Hansel Gudiel, nos vemos la próxima.